Hacia las 3 de la tarde del 2 de enero de 1959, en jeeps, camiones y rastras salen de Santa Clara unos 400 hombres. El Che viaja en un Chevrolet color aceituna decomisado, con Aleida y su escolta, no muy convencido de las habilidades de sus guajiros para moverse en las ciudades. El Che transmite verbalmente una risueña amenaza. El que atropelle a alguien o choque, lo fusilo. A la altura de Cuatro Caminos tomamos a la izquierda. Pasamos por Managua, Santiago de las Vegas, Rancho Boyeros y en la Ciudad Deportiva hacia la derecha por toda la Vía Blanca. La Avenida Gancedo, la Avenida La Motorizada, la Avenida del Puerto hasta el túnel. Avanzada la noche, el Che contempla por primera vez La Habana, la capital de la República, una ciudad que le han contado centenares de veces, pero que nunca ha visto. Con 3 coches se adelanta por el camino de Boyeros, para llegar así directamente al campamento de la cabaña. En la puerta de la fortaleza, el Che no duda y entra caminando directamente, sin vacilaciones, tal como ha hecho Camilo unas horas antes en Colombia. Lo recibe un militar, Varela, que inmediatamente le entrega el mando. Se preguntará, ¿así es la victoria? Pensábamos que íbamos a combatir, pero no, se nos... Pero en la columna que venían, ya llegan a La Habana de noche, ¿no? Llegamos al amanecer nosotros. El Camilo llegó por la noche, por la tardecita. Y nosotros llegamos al amanecer. ¿Y quién conocía La Habana de ustedes? Ninguno, por lo menos de nosotros, de la columna de nosotros, ninguno. Camilo sí conocía La Habana. ¿Cómo se guiaron en la noche en La Habana? Nada, preguntando si ella agarró. ¿Y iban parando la columna y preguntando? No. ¿No había nadie en la calle? La columna vino hasta La Habana y no, porque fuimos directamente a la cabaña. En las primeras horas del 3 de enero, el Che hace reunir a los 3.000 soldados batistianos que se encuentran en la fortaleza. Se despacha un discurso conciliador. La gracia del rifle es que es el M1 que va a usar en Pinal del Río. Cuando empieza a prepararse para la Operación Bolivia. Y que hay una cámara original del Che aquí. Y el escritorio del despacho de comandante de la cabaña. En ese escritorio es donde firma como auditor de guerra los juicios militares que se van a celebrar en la cabaña. Y esta era la casa de Fernández Miranda, el cuñado Batista. Y entonces esta fue la casa que hagamos por vivir nosotros. Pero aquí vivíamos solamente Fernández Mel, el Che y ustedes cuatro, los 4 escoltas. La guarnición era de afuera. Y comíamos con él, desayunábamos, almorzábamos, comíamos. ¿Se cocinaba aquí? ¿Y el Che cocinaba a veces? No. ¿Quién cocinaba? Un guardia. Sí. De Batista. Que sabía cocinar. Que sabía cocinar. Y no había miedo de que envenenara. No. Y el Che andaba por aquí en la noche, como siempre, que no dormía. No, él lo que trabajaba de noche. No, él trabajaba de noche y dormía hasta las 10 de la mañana. Él siempre dormía algo. ¿Trabajaba de noche en el despacho de la entrada? No, lo mismo aquí en la casa que en el despacho, que en cualquier lugar. ¿Y ya se hizo aquí su primera bibliotequita? ¿Juntó libros? Sí, aquí había... sí, empezó a tener libros y a pedir libros y esas cosas. Este es el baño. El de Aleida y el de Chico.
cada uno tenía su cuarto, porque cuando aquellos ellos no estaban casados ni nada de eso, pues. El de él era el de allí y nosotros teníamos estos dos de eso. Y entonces Fernández Mel tenía ese. Que era el primero que él escogía. El primer cuarto que él escogía decía, es el de Oscarito. Y estos dos son los de ustedes cuatro. El Che nunca tuvo muchos amigos íntimos, amigos cercanos, pero Oscar sí era uno de ellos, ¿no? Oscarito era un subordinado de él. Pero muy amigo, ¿no? Sí, porque después se fue con él para el Congo. Para el Congo. Y era médico, Oscar era médico. Entonces eran médicos los dos. Entonces ya había una afinidad profesional. Yo quisiera, antes de que se retirara, por favor, darle los agradecimientos por haber escogido el escenario y tener la dicha de haberlo tenido usted nuevamente acá, en esta que fue su casa también. Y bueno, para nosotros es una gran alegría cada vez que encontramos a estas personas que vivieron la historia real. Y aquí queda su casa abierta. Gracias. Ha sido un gran placer. Que tengan un lindo día y que logren su documental, por favor. Muchas gracias, man. Gracias a todos. En estos primeros 3 días de revolución, 800 exilados retornan en aviones desde todos los puntos de América. Fidel muy lentamente, consolidando la victoria política, más que asegurando la victoria militar, avanza hacia La Habana en triunfo. La noticia de un nuevo gobierno, comunicada primero por Radio Rebelde, ya está en los diarios. Hacia las 4 de la tarde del 4 de enero, entra la columna del directorio en La Habana y para mostrar que tienen un espacio en el proceso revolucionario ocupan el Palacio Nacional. El Che se desplaza en una avioneta al aeropuerto de Camagüey, en el centro de la isla, para informarle a Fidel sobre los conflictos internos que tiene con el directorio y lo que está pasando en Palacio Nacional. Los comandantes no se han visto desde hace casi 6 meses. La entrevista se produce en el aeropuerto y más tarde se une a ella el presidente Urrutia, quien llegó en avión desde Santiago. El fotógrafo de la Worldwide registra a Fidel y el Che sonrientes, conspirando. El 5 de enero Urrutia aterriza en el aeropuerto de Boyeros, en las afueras de La Habana. Una foto sitúa al presidente flanqueado por Camilo, el jefe de las fuerzas rebeldes en la capital, y al Che. ¿Por acá o por allá? El director nos está esperando en la oficina. Salen en el programa que hicimos de guiteras. Para hacer el programa de guiteras estuvimos aquí. Claro. Muy buenas. Bienvenido nuevamente. ¿Ya se vieron en besito. televisión? Claro que nos vimos, todo el mundo me ha dicho, ay, lo vimos, lo vimos. Guapísimas salieron en tele. Pasa. Muy buenas. Compadre, déjeme. ¿Cómo está? Y cuando yo veía eso, dije, coño, por fin un acto de justicia con guitera, compadre, Sí. se lo merece. Pero algo mejor todavía. La gran sorpresa es que en México la gente nos habla de guiteras. Nunca habían oído hablar de él. Nos tropezamos un ecuatoriano. ¡Qué bueno lo de guiteras! En Argentina, o sea, el programa ha recorrido América Latina de punta a rabo. Y ahora que repitan, doble. Qué bueno, de verdad. Pero muy buen muchas programa. gracias, no, hombre, a que que usted caramba, la un deber, porque aportación. además se lo debíamos a guitera. Es el 5 de enero del 59. Sí. Che había entrado a La Habana, había Estaba en la llegado cabaña. en la noche madrugada del 2 para el 3 de enero, y el 5 está cumpliendo aquí una misión de Fidel. En las horas previas, él había viajado a Camagüey, se había entrevistado con Fidel y habían preparado las cosas de modo que había que crear las condiciones para recibir al presidente Urrutia aquí. Y Che y Camilo son los encargados de crear las condiciones aquí. Y de impedir que el directorio... Así mismo, es decir, para que no ocurrieran circunstancias Tensiones, difíciles. Era necesario, por encima de todo, la estabilidad de la revolución en ese momento, ¿no? Hay muestras fotográficas de entonces. Y fotografías a Camilo y al Che en un grupo de fotos, los capta en la relación particular Entre ellos dos. conversando, encendiendo la fosforera para que el otro encendiera el tabaco
Y hay un testimonio sobre eso. De tal manera que cuando entra el 5 de enero, el presidente Urruti aquí, quienes habían garantizado la debida seguridad del equipo de gobierno y su presidente, eran el Che y Camilo. Me contaron una muy buena de ese día. Las milicias del 26 de La Habana, que andaban por fuera del palacio, no conocían al Che y no lo dejaban entrar. Y entonces el Che tuvo que sacar lo argentino que traía dentro de su alma y dijo, yo soy el Che, y pasar para adelante. Claro, el Che no conocía La Habana, ni el movimiento decía el argentino, no había fotos de él. Ni siquiera, claro, no sabía... ¿Quién era? Digamos, no se había hecho pública, masiva, la imagen del Che que después ya todos conocimos, ¿no? El 8 de enero, desde la fortaleza de la Cabaña, el Che escucha el clamor popular que está produciendo la entrada de la columna de Fidel. Con unos prismáticos observa el primer himno de Fidel acompañado por Camilo, encabeza la columna en medio de la multitud que impide materialmente el paso. En enero de 1959, la hora, por un lado, de la necesidad de respiro, de descanso, de paz que el Che ha acumulado en estos meses. Por otro lado, se nota, se siente el afecto que lo une a su madre. Celia y él están sentados en un sillón. La madre tiene una taza de café y parece hablarle. El Che está recostado en el respaldo. A su lado se encuentra su pequeño hermano Juan Martín. Le dije, ¿qué va a hacer de tu vida como médico? Si quedo pensando un momento y me dice, mira, me dice, como vos te llamás lo mismo que yo, pones un letrerito en la puerta de tu escritorio que diga doctor Guevara y entonces ya tenés derecho a empezar a destripar gente, ¿no? Bueno, era muy gracioso, pero después vino yo lo llamé al orden, no, vamos a hablar en serio, tío. Y me dijo esta palabra más o menos, no sé en qué lado del mundo dejaré los huesos. Yo, capitán, unas barbas por aquí, un pelo por acá. Imagínate tú, ya a la semana yo andaba con un traje verde olivo satinado, unas botas de tubo, las punticas del pelo recortadas, la barba arregladita, un rabo de mula que me hacían las muchachas, toda esta cosa. Y en esas condiciones, pues se me ocurre ir a saludar al Che a la cabaña. Se presenta el capitán Julio Chaviano Fundora, jefe escuadrón 43 de Colón. Ordene. Che. Oye, Che. Aleida. Entra Aleida. Te dije que le dijera a Julito que pasara. Che, pero si mira a Julito ahí. Sé quién. Esto. Este mamarracho de... No, cabrón. No, y otras cosas más fuertes todavía. Yo quiero que pase el capitán de mi fe, el que tiene que estar en Colón sin bañarse, sin comer, sin dormir, haciendo revolución. Ese es el que yo quiero aquí. Esta mierda se va o la manda a fusilar. Coño, era duro, ¿eh? Era duro. Pero me sirvió muchísimo. Era duro. Pero me sirvió muchísimo. Porque todavía en aquellos tiempos, de verdad, que había que estar en eso. Yo estaba en otra cosa, yo estaba en la bobería. Porque tuve que agradecerle. Hay muchas cosas que yo tengo que agradecerle. Muchos ejemplos, muchas enseñanzas que tengo que agradecerle a ese hombre. A mí, que tiene un lugar muy grande. Saliste corriendo de la oficina. No, me fui de allí. Te cortaste el pelo y volviste. Muchacho. No, el pelo no, la barba de pelo sí, pero sí volví a una vida normal, no. Me dediqué al trabajo. El 27 de enero, el Che da una conferencia en la Sociedad Nuestro Tiempo. Ahí encuentra el eje, el sentido de su presencia, su lugar en el proceso. No olvidar los contenidos sociales de la revolución, y en particular los contenidos agraristas. Hay que hacer una revolución agraria, luchar en los campos, en las montañas, y de ahí llevar la revolución a las ciudades. En
esos días se sucederá la toma de tierras en la provincia de Las Villas. Reaccionando a las invasiones de los latifundios, el presidente Urrutia les pide a Camilo Cienfuegos, responsable de las Fuerzas Armadas en La Habana, y al Che que detengan la revuelta agraria espontánea. El Che se levanta y dice: los hombres de la columna 8 no destierran a los humildes, y se retira. Camilo también hizo y dijo lo mismo sobre su columna. Urrutia preguntó irónicamente: ¿yo no soy el presidente? Y el Che desde la puerta le respondió: sí, usted es el presidente, pero no para desalojar campesinos. ¿Tú volaste con el Che? Yo estaba aprendiendo junto con él a piloto. ¿Y el Che se lo tomaba en serio porque lo estudió para pilotear? No, él aprendió, pero él tenía un piloto. Eliseo. Eliseo de la Campa. Ajá. Y entonces él aprendió con Eliseo. Y volaba. Y cuando voló solo, yo volé con él. ¿No estabas muy seguro de que aquello era seguro? No, yo no lo podía dejar solo. No quería, pero yo sí, vamos. Y entonces da la casualidad que cuando aterrizamos, Raúl me ve y dice: tú estás loco, en primer vuelo volar con eso. ¿Y aterrizaron acá? Sí, aterrizamos ahí. Y un día iba un carro, porque eso era una calle, ahí. Iba un carro y se elevó y se tiró de lado allá. Y paramos en el mismo bordecito del container, así, ¿no? Ahí. La relación con el Che de este edificio es particular. Aquí el Che es ciudadano cubano por nacimiento, en febrero del 59. El decreto del gobierno revolucionario dijo que fuera declarado ciudadano cubano por nacimiento todo aquel que hubiera peleado más de 2 años en la Guerra de Liberación y hubiera obtenido el grado de comandante. Entonces es luego... ¿Y aquí lo recibe? Aquí. La emoción del Che. Estaba profundamente conmovido. Y habla de que fue un breve discurso, pero con una emoción muy, muy grande. El Che era poco dado a externar sus emociones, ¿no? Usted sabe que cuando lo entierran, alguna mano generosa cubrió el cadáver. Vamos a ponerlo aquí, profe. Cubrió el cadáver con una chaqueta, que no era la chaqueta que tenía puesta el Che, que era al parecer una chaqueta de algún miembro del ejército, y cubrió el cadáver con esa chaqueta a modo de sudario, ¿no? Ajá. 30 años después, cuando el equipo de especialistas cubanos trabaja en la localización, La trajeron de Bolivia. y la hallaron. Es la chaqueta que está cubriendo en ese momento los restos del Che, y que increíblemente, 30 años después, está prácticamente intacta. Aquí está, ¿no? ¿De quién era originalmente? Puesto que alguien del ejército. Del ejército boliviano. Yo supongo que debe. Pero no tiene... No tiene ninguna insignia militar. Ni insignia ni nada. ¿Y esta cómo llegó aquí? Es una donación de Calixto García, comandante del ejército rebelde. La casa de Calixto. La dejó olvidada en su casa. Olvidada. Que corresponde a la foto de Corda. Curioso. El Che andaba perdiendo siempre su chaqueta, dejó olvidada aún el día de su boda en casa de Castellanos. Bueno, no lo yo le decía viste que entre cuando las me piezas enseñan a que entrar. atesora el museo está esta, que también tiene, a nuestro modo de ver, un valor importante. Se trata porque en ella el Che dejó testimonio de su participación en los primeros combates del ejército rebelde. Puede haber sido la pipa donde aprendió a fumar. Sí, bueno. El Che aprendió a fumar en Cuba. Así es, no tuvo ese fumaba. hábito de... No fumaba. Y empieza a fumar porque alguien le dice que el tabaco espanta a los mosquitos. Primero empieza en pipa y luego ya se pasa al habano. Con el Che en la cabaña se va a producir uno de los fenómenos que van a volverse parte de la espiral de confrontación y tensiones entre la naciente revolución cubana y los Estados Unidos.
Y tiene una lógica interna muy profunda y además una lógica histórica. Aquí se constituyen los tribunales revolucionarios 1 y 2 con la misión de juzgar a los criminales de guerra. El clima está caliente en La Habana. En televisión, los diarios, las estaciones de radio han estado informando de lo que no se pudo contar por la censura durante los 3 últimos años. Torturas, muchachos arrojados a la calle con los testículos cortados, a estaciones de policía donde aparecen tenazas ensangrentadas, cuchillos, tijeras, tiros en la nuca y gente tirada a mitad de la calle, campesinos fusilados. Y hay un clima generalizado que pide paredón para los torturadores. Pero además hay un antecedente histórico muy importante, que es la revolución del 33 se hizo justicia a sí misma. Y hubo cacerías en las calles, fusilamientos, captura de chivatos y torturadores y a tiro en la nuca. Y como siempre en estos fenómenos de odio popular se producen elementos de injusticia. Sabiamente yo diría, Fidel dice, vámonos a pasar por tribunales todo esto. Y es La Cabaña el centro de estos tribunales. Al Che lo nombran auditor de guerra, quiere decir que no participa en los juicios, sino solamente revisa que hayan tenido corrección en cuanto a la presencia de la defensa, los declarantes. Al paso de los años, hay una campaña brutal diciendo que el Che es el carnicero de La Cabaña. En realidad no se celebraron tantos juicios, en realidad fueron 9. Lo que se quiere decir que él es el autor de todos los fusilamientos de La Cabaña es una mentira. Pero además él nunca participó ni en los tribunales. Participaba en los tribunales de apelación de 9 casos. Y él le salvó la vida a uno. O sea que eso que se dice, yo lo que digo es porque el asesino de La Cabaña. Injusto. Lo revisé ahora. Injusto totalmente. Revisé todas las acusaciones. Ajá, y como bien dices tú, él nunca ni participó en los tribunales, él era tribunal de apelación. Barón Mirón dio un prisionero, un soldado cogimos en la mina de Boicito, prisionero. Y entonces nos lo llevamos para allá arriba con la guerrilla. Lo cogimos prisionero en el mes de agosto, finales de agosto del 57. Nos lo llevamos, lo tuvimos, no teníamos cárcel y nos conoció todas las bases guerrilleras. El Hombrito, Conrado, Escudero, todo lo supo. Entonces la gente decía, es un peligro ese hombre, soltarlo. El Che lo soltó. En cuanto llegó, se presentó a su jefe. Dijo, yo soy el soldado tal que fui capturado por los rebeldes el día tal. Por lo tanto, le dijeron, tu misión para demostrarnos que tú eres fiel a nosotros, que tú no eres un espía rebelde, es detéctame a todos los campesinos que sean colaboradores y que ayuden a la guerrilla. Y cumplió esa parte. Mataron como 20 y pico, 30 gente por culpa de él. Como premio, él pidió que lo trasladaran a La Habana y lo pusieran en las perseguidoras, en la motorizada. Y lo premiaron, creo que lo hicieron en Cabo y lo hicieron policía. Y nos los encontramos en el año 59, en enero del 59, nos los encontramos aquí y se hizo un juicio, porque nos había traicionado la fe que habíamos depositado en él. Nos mintió, además, que causó la muerte de un grupo grande de campesinos. Mataron mucho, ¿eh? Mataron mucho. En ese corral estaba un lugar que era un punto de control del ejército. Y todo el que llegaba y él estaba siempre metido en un lugar mirando y decía, este no tiene problema. Ese colabora con el ejército, con los rebeldes. Este le vende comida a los rebeldes. Este ha cargado arrias de mulo para los rebeldes. Todo el que tenía alguna colaboración con nosotros, lo mataron. Entonces, en el Corojal, los mataban y los enterraban. Me enseñaron un cementerio, unas fosas largas. Después se abrieron. Hay una tarja ahí todavía. Y lo fusilaron. Lo fusilaron. Las cifras, además, son verdaderamente notables. Cuando en realidad no llega a 300 los fusilados en esos días en La Cabaña, las cifras que ofrecen son desatadas. Lo mismo te dicen que fueron 1897. Luis Ortega, que Félix Rodríguez, el agente de la CIA que participará luego en la operación de captura del Che, te habla de varios miles. El New York Times de una manera más moderada y en su momento habla de 364. Los juicios ahí están, puedes revisarlos. Y en ellos es sobrecogedor, porque en cada tribunal aparecen las familias de las víctimas, los testigos,
diciendo este tipo asesinó a mi hermano a golpes y apaleamiento, lo metieron dentro de un saco y luego lo estuvieron pateando el saco durante 5 horas. Yo diría que frente a la tortura y al abuso sangriento, sanguinoliento, los 3 últimos años de la dictadura batistiana, era obligado esta justicia. Llegó a decirse incluso que el Che, por parte de estos autores, que el Che iba y remataba a punta de pistola el tiro de gracia y daba el tiro de gracia, lo cual es absolutamente falso. La imagen de un Che sádico producida a partir de esto ha inundado la red y forma parte de una de las múltiples polémicas. Pero había que pedir a todos estos calumniadores, no que dejen de ser reaccionarios, sino que dejen de ser mentirosos, coño.